Padre Celestial, gracias por el privilegio de encontrarnos en tu casa. Gracias por este lindo lugar, con clima perfecto, donde pueden reunirse tus hijos y tus hijas con libertad para abrir tu santo libro. Pedimos, Padre, que tú nos instruyas, ayúdenos a entender la importancia de lo que vamos a estudiar. Te damos gracias de antemano por tu presencia, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios fundó dos grandes instituciones en el huerto del Edén. Lo último que hizo Dios el sexto día de la semana de la creación fue establecer la institución del matrimonio. Luego el siguiente día, el séptimo día, Dios estableció la segunda institución, la institución del sábado. En realidad, la institución del matrimonio tiene que ver con el séptimo mandamiento de la ley de Dios. No cometerás adulterio, es decir, sé fiel en tu relación matrimonial. La segunda institución está relacionada con el cuarto mandamiento, el mandamiento del sábado. Y esta tarde vamos a hablar sobre estos dos mandamientos y las instituciones que fueron establecidas en la creación y lo que está pasando en el mundo hoy con estas dos instituciones que Dios estableció al comienzo. Quiero comenzar diciendo que Dios definió claramente lo que es el matrimonio. Dios definió el matrimonio como una unión heterosexual entre un hombre y una mujer. Esa es la definición que da Dios en su palabra. Dios creó varón y hembra y los casó. Dios definió claramente el matrimonio antes de entrar el pecado al mundo. Es el plan original, el plan A de Dios. La segunda institución también la definió Dios claramente. Dios 3 veces en Génesis 2 y el versículo 2 y 3 nos dice que Dios reposó el séptimo día, Dios bendijo el séptimo día y Dios santificó el séptimo día. Es decir, Dios definió también la segunda institución. Dios definió que el sábado es el séptimo día de la semana. Ahora vamos a hablar primeramente de la primera institución que Dios estableció. La institución que está relacionada con el séptimo mandamiento de la ley de Dios. La institución que Dios definió como la unión heterosexual entre un hombre y una mujer. Y para estudiar esta institución, quiero invitarles a ir conmigo a Génesis el capítulo 1. Y vamos a empezar en el versículo 26. Me voy a enfocar en el versículo 26 y 27 y luego vamos a leer después hasta el capítulo 2 y el versículo 1. Pero quiero enfocarme primero en el versículo 26 de Génesis 1. Y necesito explicarles algo. Y es que lamentablemente en las versiones en español, la traducción del hebreo en que fue escrito el Antiguo Testamento no está completa. En la versión en inglés sí, pero el problema es que en español a veces tenemos el pronombre que está sobreentendido y por lo tanto no se pone el pronombre. Yo les voy a mostrar en Génesis 1, 26 y 27 cómo lee el original en el hebreo y voy a dedicar el tiempo necesario para que comprendamos estos versículos porque son muy importantes y hay ciertas cosas que la gente ha pasado por alto por no leer con cuidado los pronombres como aparecen en el idioma original, no en la traducción al español, sino en el original. Ahora, cuando uno lee Génesis 1:26, hay algo
que arresta la atención inmediatamente. Y es una fluctuación entre pronombres en singular y pronombres en plural. Sustantivo en singular y sustantivo en plural. Quiero que notemos lo que dice Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26. Vamos a encontrar que Dios es una pluralidad. Génesis 1:26 nos dice que Dios se compone de dos personas. Y el texto también nos va a decir que el matrimonio que Dios creó también se compone de dos personas que son un reflejo terrenal de la relación que existe entre el Padre y el Hijo en la deidad. Es decir, la relación entre el Padre y el Hijo en la deidad se refleja en la relación entre el hombre y la mujer a nivel terrenal. Vamos a Génesis 1:26. Entonces dijo Dios. ¿A quién se refiere esa palabra Dios? A Dios el Padre. Uno. La palabra Dios se refiere allí a una persona. Dios el Padre. Y eso lo sabemos del Espíritu de Profecía, primeros escritos, página 145. La hermana White dice que Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Así que cuando dice dijo Dios, está hablando del Padre, quien le está hablando a quién, a su Hijo, Cristo Jesús. Así que dice, entonces dijo Dios, hagamos. El verbo está en plural, hagamos. Es decir, Dios le está hablando, Dios el Padre le está hablando a su Hijo Jesucristo y le está diciendo, hagamos al hombre, nosotros dos, hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, generalmente pensamos que la imagen de Dios significa que Adán individualmente tenía el carácter de Dios y que Eva individualmente tenía el carácter de Dios, pero la imagen de Dios es más que cada individuo teniendo el carácter de Dios. Lo que el texto está diciendo es que la relación que existe entre el Padre y el Hijo se debe reflejar en la relación que tiene el hombre con la mujer, es decir, Adán y Eva. Porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora, otro punto que debo mencionarles aquí es que la palabra hombre que se usa aquí no tiene el artículo definido. Escuchen, en Génesis 1 y 2, siempre que aparece la palabra hombre, que a veces se traduce también Adán, pero es la misma palabra, sea que se traduzca Adán o sea que se traduzca hombre, es la misma palabra Adán. Siempre en Génesis 1 y 2, cuando aparece la palabra hombre, aparece con el artículo definido el hombre y se refiere al varón, con una excepción. Génesis 1:26. En Génesis 1:26 la palabra hombre aparece sin el artículo definido, porque ahí la palabra hombre se usa en sentido genérico para referirse al hombre y a la mujer. En todos los demás casos, en Génesis 1 y 2, la palabra hombre aparece con el artículo definido el hombre y se refiere al varón. Solo aquí en Génesis 1:26 la palabra hombre se refiere a el varón y la hembra porque aparece sin el artículo definido. Porque Dios está diciendo, vamos a crear al hombre a nuestra imagen. Para que el hombre sea a imagen de Dios tiene que haber por lo menos ¿qué? Dos personas. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo?
Si Dios va a hacer al hombre a su imagen, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y Dios son dos, Padre e Hijo, entonces la imagen debe significar que hay dos personas que tienen una relación semejante a la relación del Padre y el Hijo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Pero eso solo se capta en el hebreo. No se capta en las traducciones, lamentablemente, que la palabra hombre aparece sin el artículo definido. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo. Entonces dijo Dios, es el Padre que está hablando a su Hijo, hagamos, Padre e Hijo, a hombre, no a el hombre varón, sino hombre, varón y hembra, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y luego cuando dice a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, se refiere a semejanza de ¿quién? Del Padre y el Hijo. Ahora hay un problema en la traducción. Ustedes verán aquí que dice, y señoree. Esa no es la traducción correcta. Es señoreen, plural. En inglés dice, let them have dominion. Pero como se usó la palabra hombre singular, los traductores ponen señoré en singular. Pero no toman en cuenta que la palabra hombre no tiene el artículo definido y se refiere a los dos. ¿Sí están conmigo? Dice, bueno, todo esto es académico, pastor. Es muy importante. Solamente estamos poniendo las bases ahora para algunas cosas tremendas que vamos a estudiar. Así que dice, señoreen. Dicho sea de paso, esto comprueba que la palabra hombre se refiere al hombre en sentido genérico. ¿Captan por qué se refiere al hombre en sentido? Dice, vamos a hacer al hombre, y luego dice señoreen, en plural. Así que el hombre son dos. Los dos fueron creados para señorear. Así que en Génesis 1 y el versículo 26, Dios está expresándole a su Hijo el plan. Todavía no se ha implementado el plan. En el versículo 27 se va a implementar el plan. Pero en el versículo 26, el Padre sencillamente le está hablando al Hijo en cuanto a lo que Él quiere hacer. Así que dice, entonces dijo Dios el Padre, a Jesús, hagamos, Padre e Hijo, al hombre, sin artículo definido, varón y hembra, a nuestra imagen, la imagen del Padre y el Hijo, conforme a nuestra semejanza, la semejanza del Padre y del Hijo, y señoreen. Así que la palabra hombre es plural. Y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Entienden el versículo 26? No vamos a tomar tanto tiempo para todos los versículos, pero es un poco complejo. En inglés no hay ningún problema. En inglés dice, and God said, God ahí es el Padre. ¿Y a quién le está hablando? A Jesús. Let us make man, no the man, sino man, in our image after our likeness, and let them have dominion. So man is them. Es genérico. Y eso no es raro para Génesis. Les voy a dar otros ejemplos donde hay ese fenómeno también. Ahora, en el versículo 27, Dios ahora va a implementar el plan que le mencionó a su Hijo en el versículo 26. Dice en el versículo 27, y creó Dios, ¿de quién está hablando allí? El Padre. El antecedente, la palabra Dios se refiere a quién? Al Padre. Versículo 26 es el Padre. Dice, y creó Dios, y ustedes dicen, pero un momentico, ¿el creador no fue Jesús? Escuchen, la Biblia parece ser ambivalente cuando se trata de quién fue el creador. Hay versículos donde dice que el Padre fue el creador,
le menciono los siguientes. Apocalipsis 4:11. Si ustedes leen con cuidado Apocalipsis 4:11, es un himno que se está dando, alabando al Padre que está sentado en el trono. Y no dice allí que el Padre es el creador, sino que dice, por tu voluntad fueron las cosas creadas. Es decir, el Padre es el arquitecto de la creación, es el que hizo el plan. Y Jesús fue el albañil. Jesús fue el que implementó el plan. Por eso el Padre le dice al Hijo, hagamos al hombre. El Padre toma la iniciativa y el Hijo llega a ser el instrumento activo en la creación. 1 Corintios 8:6 dice que el Padre creó a través del Hijo. Como lo dice también Hebreos 1 y el versículo 3. Y creó Dios, ahora escuchen bien, la palabra hombre tiene artículo definido allí. Creó Dios el hombre. Ahí se refiere a varón. Manténganse conmigo. Dice, creó Dios al hombre a ¿qué? Su propia imagen. Ahora en inglés, es interesante leer la versión en inglés, que es más leal al hebreo. Dice, so God created man in his image. Singular o plural. His image. Singular. Interesante. So God created man in his image. No dice their image. En el versículo 26 decía a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero aquí de repente Dios es el Padre. Ahora crea a el hombre masculino según la imagen de él, singular. Y sigue diciendo, creó Dios a el hombre a imagen de él, a imagen de Dios. ¿Quién es ese Dios que está ahí? El Padre, el antecedente está claro. A imagen de Dios, en inglés dice, made he him. ¿Singular o plural? Singular. Está hablando de la creación del hombre. Y luego sigue diciendo, y creó Dios, es el Padre, a el hombre, el varón, a imagen de él, es decir, a imagen del Padre, a imagen de Dios, que el antecedente es el Padre, lo creó a él. Pero luego aclara que el hombre es no solamente el masculino, porque del masculino va a salir la mujer. Así que termina diciendo, varón y hembra los creó. ¿Están conmigo o no? En inglés dice, so God, el Padre, created the man. El artículo definido, el hombre masculino, in his image, no in their image, no los dos, in his image, in his own image, in the image of God, he, el Padre, created him, el hombre, y luego explica, male and female, he created them. Y luego dice en el versículo 28, y los bendijo Dios. Ahora entra en perspectiva los dos. Y los bendijo Dios. ¿Quién es el que está bendiciendo aquí? Dios. ¿Quién? El Padre. Todo el contexto indica que es el Padre. Y Dios, no, en el hebreo está la palabra Dios, en la traducción no lo ponen porque dicen está sobreentendido que se trata de Dios, pero en el hebreo dice, y los bendijo Dios, y Dios les dijo,
Es decir, el Padre les dijo a ellos: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y entonces viene algo muy interesante, el versículo 29 dice: dijo Dios, he aquí que os he dado planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y ahora viene el versículo 31. Y vio Dios, ¿quién? El Padre. Todo lo que Él había hecho. En el español no está el pronombre, pero en el hebreo sí. Todo lo que Él había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto, y luego el capítulo 2:1 concluye la historia. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Está claro? Ahora yo sé que ustedes están pensando, diciendo: pero pastor, por entonces usted está diciendo que el hombre fue creado solo a imagen del Padre. ¿Acaso no dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Así lo dice en el hebreo, claro que sí. Pero es interesante que el Hijo refleja la imagen del Padre. Y Eva deriva la imagen de Dios a través de Adán. ¿Están conmigo o no están conmigo? Les voy a leer un texto del apóstol Pablo donde él trae a colación esto. Pablo dice en 1 Corintios 11, dice: el hombre fue hecho a imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Entonces la mujer no fue imagen de Dios, claro que fue imagen de Dios por medio del hombre. Como Jesús es imagen del Padre, la gloria es para el Padre. La gloria del Padre es el Hijo. Ahora vamos a resumir los puntos importantes de lo que hemos estudiado hasta ahora. Número 1. La creación del hombre fue un esfuerzo cooperativo entre dos individuos. ¿De acuerdo? El Padre elaboró el plan y el Hijo lo implementó. ¿Pero para gloria de quién? Para la gloria del Padre. El Padre fue el arquitecto y el Hijo fue el albañil. Ahora quiero leerles una cita tremenda del Espíritu de Profecía. Patriarcas y Profetas, páginas 14 y 15, sobre la creación. Dice la sierva del Señor: el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. ¿Cómo? Yo pregunto, ¿el Hijo estaba sujeto a la voluntad del Padre aún antes de que existiera el pecado en el cielo? Sí, Señor. Porque dice claramente: el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Esos son los ángeles. Y a Él, debe decir a Jesús, así como a Dios, a Él, a Jesús, así como a ¿quién? Como a Dios, debían ellos tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines, es decir, las del Padre, sus fines de beneficencia y amor. ¿Quién es el artífice? ¿Quién es el que recibe la gloria? ¿Quién es el que da el plan? El Padre. Y claro, nosotros pensamos: bueno, ¿y el Hijo qué?
de reclamar sus derechos. Ese es el problema que pasó con Lucifer. ¿Sí o no? En otra cita, Historia de la Redención, página 13 y 14, dice la sierva del Señor: el Hijo ejecutaría la voluntad y los propósitos del Padre y no haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en él. Él hacía lo que decía su padre, porque eso es lo que hace un hijo. Un hijo está sujeto a la autoridad de su padre. Y según vieron, Jesús es hijo de Dios aún antes de la creación de las huestes celestiales. Sujeto a la voluntad del Padre. No inferior. No es que Cristo no sea Dios, Cristo es Dios. Es igual a Dios. Pero está sujeto a la voluntad de su Padre desde la eternidad. Y a nosotros no nos gusta eso porque no nos gusta estar sujeto. No, eso no dice, eso está mal. Eso es estar inferior, sujetarse. No, no, no. Entonces Jesús es inferior al Padre, si ese es el argumento. ¿Están conmigo? Ahora, ¿puede haber entonces igualdad y sujeción de uno al otro? Sí, Señor. Claramente. Así que nuestro primer punto es, en el resumen, la creación fue un esfuerzo cooperativo entre dos individuos. El Padre elaboró el plan y el Hijo lo implementó. La gloria y la honra es para el Padre y el Hijo hace lo que dice el Padre. Segunda conclusión. Dios creó dos personas distintas. ¿Adán y Eva eran dos individuos distintos? Sí. Pero ahora escuchen. Que debían reflejar la relación que existe entre el Padre y el Hijo en la deidad. Es decir, la relación entre Adán y Eva, la forma como ellos se relacionaban, debía reflejar la forma en que se relaciona el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre. Por eso hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, la relación entre Adán y Eva debía ser un reflejo de la relación entre el Padre y el Hijo. Y lo interesante es que Dios creó dos personas distintas para reflejar la relación que existe entre el Padre y el Hijo, que son dos personas distintas, dos individuos. Tercer punto. Dios estableció una distinción clara y diáfana entre la sexualidad del hombre y la mujer. Los hizo varón y hembra, género masculino y femenino. Claramente sale eso del relato, de Génesis 1, 26 y 27. Dios no creó a Adam y Steve, creó a Adam y Eve, varón y hembra. El matrimonio es heterosexual, según lo define Dios, el que lo creó. Cuarto, aunque Génesis 1, 26 al 28 afirma que Dios creó varón y hembra, en Génesis 1 no nos dice cómo Dios los creó. ¿Han notado eso? Sencillamente dice, Dios creó varón y hembra, pero no dice cómo. Ahora, podemos concluir el orden, más o menos. Porque dice varón y hembra. Entonces dice, Dios hizo al hombre. Y entonces luego dice, varón y hembra los creó. Más o menos se saca la idea de que Dios creó el varón y luego la hembra, pero no dice cómo creó Dios al hombre y cómo Dios creó a la mujer. Sencillamente dice que hizo o creó varón y hembra. Quinto, a fin de determinar la forma en que Dios creó al varón y a la hembra, es necesario estudiar
el capítulo 2 de Génesis, que complementa el capítulo 1. Sin el capítulo 2 quedan muchas lagunas, muchas preguntas sin contestar. Sexto, Génesis 1, 26 al 28, no define la relación íntima que debe existir entre el hombre y la mujer. Sencillamente dice que creó varón y hembra, pero no dice nada en cuanto a la relación íntima que debía existir entre ellos dos, como existe entre el Padre y el Hijo. Ni tampoco Génesis 1 define las funciones que debe desempeñar el hombre y la mujer en el orden de la creación. Sencillamente nos dice que Dios creó varón y hembra, pero no nos dice si el hombre tenía cierta función, la mujer tenía cierta función, ni nos define la relación íntima y estrecha que debía existir entre los dos. Génesis 1, queda uno con esa pregunta. Séptimo, aunque el varón y la hembra fueron creados en forma distinta, el relato subraya, y esto es muy importante, que estaban sobre un nivel de igualdad en dignidad, valor, estatus y carácter. La mujer, o sea, en Génesis queda claro de que varón y hembra están en un nivel de igualdad por las siguientes razones. Ambos fueron creados a imagen de Dios. Hagamos al hombre genérico a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ambos están a la imagen de Dios, pero la mujer deriva la imagen de Dios a través del hombre. ¿Están conmigo? Y refleja la gloria de Dios a través del hombre. Por eso la mujer es la gloria del hombre, según dice el apóstol Pablo. No se me ofendan, mujeres, que eso es lo que dice Génesis. Es el orden que Dios estableció, y créanme que si el varón y la hembra respetaran lo que Dios estableció al principio, sería un matrimonio hecho en el paraíso. Pero el problema es que la mujer se ha rebelado al plan de Dios y el hombre se ha tornado dictador. Y entonces se estropeó el plan. Me alegro de que haya una reacción finalmente a lo que estoy diciendo. Sí, porque el hombre dice, yo soy la cabeza, aquí mando yo. Y la mujer dice, tú no me mandas a mí. Y ahí viene el problema. Pero cuando se hace lo que dice el apóstol Pablo, mujeres, sujetaos a vuestros maridos, y luego inmediatamente dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Pues es fácil para la mujer sujetarse al marido cuando hay amor. El hijo se sujeta al padre. ¿Por qué se sujeta el hijo al padre? Porque él sabe que el padre lo ama. La relación entre el padre y el hijo es el modelo para la relación que debe existir entre el hombre y la mujer. Ahora, déjeme darle las evidencias en Génesis 1, 26 y 27 de que el hombre y la mujer están en un nivel de igualdad. Ambos fueron hechos a imagen de Dios. Ambos fueron bendecidos por Dios. A ambos se les dio dominio. Eva estaba compuesta de la misma sustancia que Adán. Eva tenía el mismo ADN de Adán. Porque ella fue sustraída de Adán. Ahora saben ustedes que cuando, por ejemplo, yo tengo el ADN de mi papá y mi mamá, porque vengo de dos, pero la mujer tenía solo el ADN de Adán, así como Dios el Hijo tiene el ADN del Padre. Claro, estoy hablando, yo no sé si el Padre tiene ADN, pero mi punto es que tienen son consustanciales. Son de la misma sustancia, de la misma esencia. Así que Adán y Eva están en un nivel de igualdad. Y eso se denota
Lo vamos a ver, eso se denota por el hecho de que Dios tomó carne de la carne de Adán y hueso del hueso de Adán. Es decir, 100% de Eva era de Adán. Era de la misma sustancia que Adán, igual que Adán. ¿Se podía decir que Eva era hombre también? ¿En sentido genérico? Sí. En el sentido de Génesis 1:26, creó Dios al hombre. Hagamos al hombre, significa hagamos hombre, varón y hembra. Yo pregunto, ¿tanto a la mujer como a Adán se le podía llamar hombre? Porque eran 100% humanos los dos. Yo pregunto, ¿a Dios el Padre y al Hijo se le puede llamar a ambos Dios? Porque son consustanciales. ¿Ve que hay mucho aquí que se ha pasado por alto en este relato de Génesis? A ambos Dios les dio el nombre genérico, hombre. Y algunos dirán, pero pastor, ¿cómo se explica eso de que Dios ambos, si ustedes van a Génesis 5:2, dice que cuando Dios creó varón y hembra, los llamó hombre. Pueden leerlo ahí en Génesis 5:2, si me pueden poner Génesis 5:2 ahí. Yo les voy a mostrar que el varón y la hembra ambos son hombres. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, que es la palabra hombre. Y dice, ¿cómo es que entonces? Porque uno tiene el hombre y luego tiene hombre en sentido genérico. ¿Y cómo es eso? En el relato de Génesis, mis hermanos y hermanas, se usan palabras en sentido restringido y en un sentido más amplio. Por ejemplo, le voy a dar 3 ejemplos de Génesis 1 y 2. El primer ejemplo es el uso de la palabra día. La palabra día en Génesis 1 tiene un uso limitado y un uso amplio. Porque Dios a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Pero también la palabra día se refiere no solo a la parte iluminada, sino fue la tarde y la mañana del día primero. La palabra día se usa en un sentido exclusivo y en un sentido inclusivo. Como la palabra hombre se usa para el hombre, el varón, pero en un sentido más amplio, varón y hembra. Lo mismo la palabra cielo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice los cielos se refiere a las estrellas, la luna, etc. Pero luego dice que Dios colocó a las aves, Dios llamó a la expansión cielos. La expansión es cielo en sentido limitado, pero en sentido más grande se aplica a todo. Lo mismo la palabra tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo el globo. Pero más adelante dice que Dios llamó a la tierra seca tierra. ¿Están conmigo? Hay un sentido en que se usa la palabra restringida y luego más amplia. Técnicamente Adán es el hombre, pero como la mujer viene del hombre, a ambos se les puede llamar hombre en sentido más amplio. ¿Estamos en la misma página? Ahora, ¿está claro Génesis 1? ¿Sí? Por lo menos para 2 personas que dijeron amén, les quedó claro. Ahora vamos a Génesis 2, el relato complementario. Génesis, el capítulo 2. Y vamos a estudiar los versículos 18 al 24. Génesis 2, 18 al 24. Pero primero necesitamos mirar Génesis 2, 7. Génesis 2, 7. Porque aquí nos va a decir cómo creó Dios al varón. Dice allí, en Génesis 2, 7, entonces Jehová Dios formó a el hombre
tiene artículo definido, ¿se refiere a cuántos? ¿Adán y Eva o solo Adán? Solo Adán. Porque la mujer no fue hecha del polvo de la tierra, fue hecha de una costilla. Dice, entonces Jehová Dios formó a el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre masculino, uno. Ahora yo les pregunto, ¿podría haber Dios creado a Adán y Eva ambos del polvo? ¿Podría Dios haber hablado a los dos a la existencia? Sea Adán y Eva. Dios podría haberlo hecho, a pesar de que el Papa dice que no. Porque el Papa ha dicho que Dios no es un mago, Dios no puede sencillamente hablar y que las cosas existan. Sí, eso fue lo que dijo. Pues mi Biblia me dice que Dios habló y existió. Y Dios no es ningún mago. Es el creador del cielo y la tierra. El omnipotente, poderoso Dios. Ese es el Dios a quien yo sirvo. Ahora vamos al versículo 18. Y dijo Jehová Dios, ¿quién es este? ¿Quién es Jehová Dios aquí? Es el Padre. A través de todo este relato, cuando usa la palabra Dios, es el Padre. El antecedente fue colocado en Génesis 1 y 2, 1, 26 y 27. Así que dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno. Oye, interesante, es el sexto día. Todos los días Dios ha dicho y vio lo que él había hecho. Bueno. Sexto día, hay algo aquí que no está bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Para quién fue hecha la ayuda idónea? Para él. No él para ella. No significa que se zafan de lavar los platos y de pasar la aspiradora en la casa. No se crean. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán. La palabra Adán allí es la misma palabra, las trajo a el hombre. Solo que ahora se interpreta como Adán. Es decir, se pone la palabra como aparece en hebreo, Adán. Pero aparece con el artículo definido, Ha-Adán. Así que dice, para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Ha-Adán, todo lo que el hombre llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Así que ¿quién le puso nombre a los animales? Adán. Y puso Adán. Otra vez la palabra Adán es el hombre. Puso el hombre nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Ha-Adán, el hombre, no se halló ayuda idónea para él. Y ahora viene la primera anestesia general de la historia. Y la primera cirugía. Entonces hizo Jehová Dios. ¿Quién es ese? El Padre, muy bien. Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Ha-Adán, sobre el hombre. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Qué tremendo. Y de la costilla, que Jehová Dios, ¿quién es ese? El Padre, tomó del hombre, de Ha-Adán, hizo una mujer.
¿Es consustancial la mujer con el hombre? Sí. Dijo entonces Adán, el hombre, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona. En inglés, she shall be called woman. Así que Adán no solamente nombró a los animales, sino también nombró a la mujer. Y luego explica, porque del varón fue tomada. Y luego vienen estas palabras, muy interesantes estas palabras. Génesis no nos dice quién habló estas palabras. Si uno lee continuado, uno recibe la impresión de que Adán está diciendo estas palabras. Porque en el versículo previo dice, leyendo continuado, dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue tomada, por tanto dejará al hombre de su padre y de su madre. Da la impresión de que el que está hablando estas palabras fue Adán. Pero no fue Adán. El que predicó el primer sermón nupcial y ofició el primer matrimonio fue Dios. Para eso tenemos que ir a Mateo 19, 4 al 6. Y está hablando Jesús. Mateo 19, 4 al 6. Vamos a leerlo. Mateo 19, 4 al 6. Él respondiendo les dijo. Está hablándole aquí a los saduceos y a los fariseos, los líderes judíos que vinieron con el caso de los varios matrimonios. Ustedes recuerdan ese episodio, ¿verdad? Querían ponerlo entre la espada y la pared. Entonces Jesús dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón ni hembra los hizo? Y dijo, ¿quién fue el que dijo? El que los hizo al principio, dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre. ¿Quién toma la iniciativa para dejar, la mujer o el hombre? El hombre. Por tanto, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios, ¿quién es ese personaje? El Padre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y entonces ya estaban casados. Primer matrimonio de la historia. Ahora vamos a buscar las conclusiones basadas en lo que acabamos de estudiar de Génesis 2, porque hay varias conclusiones que necesitamos alcanzar. Vamos a resumir esos puntos. Dios creó a dos individuos, ¿correcto? Pero en realidad los dos eran uno, porque tenían la misma sustancia. Yo pregunto, ¿Dios el Padre y Dios el Hijo son uno o son dos? Son dos personas. Pero Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Ahí está la evidencia de que la relación del hombre y la mujer, que son dos pero uno, debía reflejar la relación del Padre y el Hijo, que son dos pero uno. Esa es la imagen de Dios, la relación que existe entre el varón y la hembra. Así que el primer punto en el resumen es que Dios hizo dos individuos, pero eran uno, de la misma esencia, sustancia, así como el Padre y el Hijo son dos, pero son uno, porque son consustanciales. Siguiente punto, no se me ofendan mujeres, que ya le va a tocar a los hombres. La mujer fue creada después que el hombre, ¿de acuerdo?
Y usted dice, ¿eso qué importa? Para el apóstol Pablo tiene gran importancia. Yo pregunto, ¿ustedes creen que el apóstol Pablo fue tan inspirado como lo fue Moisés? ¿O es que Pablo fue, lo que pasa es que Pablo era un machista? Y podemos confiar menos en Pablo que lo que podemos confiar en Moisés. Eso es lo que muchos están diciendo en la iglesia hoy. Que Pablo está reflejando la cultura de su época. Pero el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 2, 12 y 13, y no voy a leer esos textos porque el asunto aquí no tiene que ver directamente con la ordenación de la mujer, aunque ya ustedes pueden alcanzar conclusiones a base de lo que estamos estudiando del texto bíblico sobre las respectivas funciones para las cuales Dios creó al hombre y la mujer y la relación que debe existir entre el hombre y la mujer. Pero el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 2, 12 y 13, dice, no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. Y luego da la razón. Dice, porque el hombre fue creado primero y luego la mujer. El argumento de Pablo no tiene nada que ver con la cultura, porque esto es antes del pecado. Ni tiene tampoco nada que ver con un plan B después del pecado, porque el pecado no había entrado todavía. Es parte del plan original de Dios. El argumento de Pablo. La mujer fue creada del hombre. Deriva de su existencia y la imagen de Dios por intermedio del hombre. ¿Está claro ese punto? No solo fue creada después que el hombre, sino que se derivó del hombre, fue creada del hombre, derivó su existencia del hombre. Y usted dice, ¿eso qué interesa? Pues el apóstol Pablo dice que sí importa. En 1 Corintios 11 y el versículo 8, el apóstol Pablo está hablando sobre el plan de Dios originalmente, expresando una costumbre cultural de su época. Dice que la mujer debe usar un velo en el culto, y no crean que tienen que usar velo, no están desobedeciendo mujeres. Ya les voy a explicar lo que quiere decir Pablo aquí. Dice que la mujer debe usar el velo como señal de la autoridad del varón sobre ella, porque la mujer fue creada del hombre y no el hombre de la mujer. Nuevamente no tiene nada que ver con la cultura, no tiene nada que ver con un plan después del pecado, tiene que ver con como lo estableció Dios al comienzo, al principio. El argumento se basa en el plan de Dios antes de la entrada del pecado, antes de la cultura. Y ustedes dicen, bueno, pastor, pero hoy en día las mujeres no usan velo para venir a la iglesia como señal de sumisión a la autoridad del varón. Eso es cierto, pero no significa que el plan de Dios ha cambiado de que la mujer debe estar sujeta a la autoridad del varón. Ese es el principio universal, pero la forma en que se expresa el principio varía de cultura en cultura. Le voy a dar una explicación para que puedan entender que la forma de expresar el principio varía, pero no el principio en sí mismo. El principio en sí mismo es que la mujer debe sujetarse a la autoridad del varón. La forma en que se anuncia y se exhibe eso puede variar según la cultura. Por ejemplo, las mujeres musulmanas se cubren todo menos los ojos. Les voy a dar un ejemplo para que puedan entender cómo funciona esto. Una vez yo fui a la casa de un miembro de la iglesia, después de predicar, y cuando fui a su casa encontré encima de una mesa un montón de libros. Y la Biblia estaba debajo de todos los demás libros. Ahora, yo pregunto, ¿dónde se debe colocar la Biblia? Siempre encima de todos los demás libros. La Biblia hay que ponerla encima. Y yo me molesté. Yo miré, wow, eso sí me molesta. La Biblia abajo de todos los libros. Y le dije finalmente al hermano, le dije, mira hermano, me perdona, pero te puso la Biblia debajo de todos esos libros. La Biblia debe ir encima.
Y yo le dije, ¿por qué debe ir? Y me dice, ¿por qué debes ir encima? Y yo, porque la Biblia está por sobre todo conocimiento. Y me miró y me dijo, sí, pero la Biblia también es el fundamento de todo conocimiento. ¿Quién tenía razón? Los dos. Los dos. El principio es la Biblia por sobre todo. Pero la forma de expresar el principio varía. El principio de sumisión de la mujer al hombre es el principio universal, pero se puede expresar en forma distinta dependiendo de la cultura. Y el apóstol Pablo parece indicar en este pasaje que el cabello largo de la mujer, que le fue dada por naturaleza, dice el apóstol Pablo, equivaldría al velo que usa la mujer. Siguiente punto. La mujer fue creada para ser ayuda idónea para el hombre y no el hombre para la mujer. Y usted dice, ¿eso qué importa? Para el apóstol Pablo importa. Porque en 1 Corintios 11:9, el apóstol Pablo dice que la mujer debe usar el velo como señal de la autoridad del hombre, porque la mujer fue creada para el hombre y no el hombre para la mujer. Nuevamente, su argumento no tiene nada que ver con la cultura y no tiene nada que ver con el plan de Dios después del pecado. Su argumento se basa en el orden que estableció en la creación. El siguiente punto no está directamente en la Biblia, pero se corrobora en gran medida hoy en día, nada más por la observación. La hermana White dice en el libro Eventos de los Últimos Días, página 296, que Eva fue creada de menor estatura que Adán. Le alcanzaba un poquito por encima de los hombros. Y usted, ¿eso qué importa? La estatura tiene que ver con autoridad. No les voy a leer todas las citas, tengo muchas, tengo como 15 citas del Espíritu de Profecía donde dice que los ángeles comandantes son mucho más altos que los ángeles que comandan. La sierva de Dios dice que cuando se restaure todas las cosas, Adán será alto, pero la estatura de Cristo sobrepasará la estatura de todos los demás. Porque será el preeminente en autoridad. Así que la diferencia de altura demuestra que desde el principio, antes del pecado, Dios estableció una cadena de autoridad. Y algunos dicen, pero eso no me gusta, que la mujer esté sujeta a la autoridad del hombre. Pues entonces a usted no le va a gustar la relación entre el padre y el hijo tampoco. La Biblia dice, escuchen esto, dice que la cabeza de Cristo es Dios. 1 Corintios 11:3. La cabeza de Cristo es Dios. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Ustedes creen que es cosa mala que el padre sea la cabeza del hijo? No. ¿Ustedes creen que es malo que Cristo sea la cabeza del hombre? Pero que el hombre sea la cabeza de la mujer, sí. ¿Cómo puede ser consistente y arguir de esa manera? Y escuchen bien, Dios es el Padre. Dios el Padre es el único que no tiene cabeza. No estoy hablando literalmente, tiene cabeza. Pero no tiene ninguna cabeza sobre él. Y la mujer es la única que no es cabeza sobre nadie. En ese orden que establece Dios. Bueno, seguimos. Adán le puso nombre a la mujer. El poner nombres es señal de ejercer autoridad. Nabucodonosor le puso nombres a los 3 jóvenes, denotando su autoridad. Cuando Cristo ascendió al cielo, dice que el Padre le puso nombre que es sobre todo nombre.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Amén. Aún después de su ascensión, Jesús está sujeto a la autoridad de su Padre. Por eso Jesús, cuando le dio la gran comisión a sus discípulos, dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene autoridad, pero la deriva del Padre. Así como la mujer tenía dominio, pero bajo el dominio del hombre. ¿Están conmigo? Ambos tienen dominio, pero en la posición preeminente de dominio la tiene Dios el Padre y la tiene el hombre en la relación entre hombre y mujer. Siguiente punto: Dios no sacó un hueso de la cabeza del hombre, porque la mujer no debía enseñorearse de él como su cabeza. Y escuchen, hombres, tampoco le sacó un hueso del pie, porque el hombre no debía pisotear a la mujer. Sacó a la mujer de un hueso muy cerca de su seno. Porque ese es el lugar que ella debió ocupar en relación con el hombre. Muy cerca de su seno. Ahora escuchen bien. El pecado de Adán no fue solamente comer el fruto. El pecado de Adán, mis hermanos y hermanas, fue que no estuvo dispuesto de entregar a Eva. No estuvo dispuesto a entregarla. Pero Dios el Padre sí estuvo dispuesto de entregar a su Hijo, a riesgo de pérdida eterna. Dice en Romanos 8:32, el que no escatimó a su Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará en Él todas las cosas? Y la hermana White dice que fue para Dios, fue una lucha entregar a su Hijo. Una lucha. Porque Él sabía lo que le iba a pasar al Hijo. Y sin embargo dijo: yo amo tanto a esta gente que estoy dispuesto a entregar a mi propio Hijo. ¿Qué hubiera sido si Adán dice: yo amo a Eva, es parte de mi seno? Pero voy a obedecer a Dios. ¿Saben que la hermana White tiene una cita donde dice que cuando Dios entregó a Jesús, dice, arrancó a su Hijo de su seno para entregarlo por nosotros? Lo arrancó. Bueno, 2 o 3 puntos más y luego vamos a hablar de la segunda institución. Todavía estamos en la primera. ¿Quién ofició el primer matrimonio? Dios. Déjenme leerles esa cita de la hermana White sobre el Padre arrancando de su seno. Dice: el Padre eterno, el inmutable, dio a su Hijo unigénito, arrancó de su seno a aquel que fue hecho en la imagen expresa de su persona, como Eva era la imagen de Adán, y lo envió a la tierra para demostrar cuánto amaba a la humanidad. Nos ama tanto a nosotros como a su propio Hijo, porque si no, no lo hubiera entregado. Dios el Padre ofició el primer matrimonio y predicó el primer sermón. Yo pregunto, ¿quién fue el que definió el matrimonio entonces? ¿Quién lo fundó? ¿Quién lo estableció? ¿Quién lo definió? Dios. Le pertenece a Dios. No le pertenece a Obama, ni a la Corte Suprema de los Estados Unidos. En unos momentos les voy a hablar de eso, cosas que están pasando. Necesitábamos esta base para luego hablar de lo que está pasando en el mundo. Es tremendo. Una señal de que estamos viviendo en los últimos días. 2 conclusiones más que podemos sacar de Génesis 2. Número 1 es que el matrimonio es indisoluble. Lo que Dios juntó,
No lo separe el hombre. Si usted tiene luchas en su matrimonio, no se rinda. Luche por salvar el matrimonio. Porque el matrimonio es indisoluble. Solo por adulterio se puede disolver, según la definición que dio Jesús. No es por cualquier causa. Ah, no, porque es que mi esposa se arrugó, se puso viejita. O mi esposo me abusa. Puede separarse si está en peligro su vida, pero no divorciarse y recasarse. En la Biblia no está eso. Y usted dice, ay, pero ¿por qué Dios lo hizo tan estricto? Porque si Dios hubiera establecido el matrimonio y dado 1000 excepciones, entonces ¿para qué? Dios lo puso difícil, para que tuviéramos cuidado antes de entrar en esa relación. Y una vez habiendo entrado en esa relación, que luchemos para que sea una buena relación. Y finalmente, el matrimonio es normativo para siempre, mientras estemos en este mundo. Porque Dios dijo, por tanto dejará al hombre padre y a su madre y se allegará a su mujer. Cuando Dios habló esas palabras, no había padre ni madre. Así que Dios está diciendo, desde este momento en adelante, el hombre dejará padre y madre. Adán no dejó padre y madre. El padre era Dios y madre no tenía. Así que está diciendo, desde ahora en adelante, dejará padre y madre, se llegará a su mujer. El matrimonio es normativo para siempre mientras vivamos en esta tierra. El matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer. La definición que da Dios. ¿Entendieron lo que estudiamos? Vamos a Génesis 2, 2 y 3. Génesis 2 y el versículo 2 y el versículo 3. Inmediatamente después de crear el matrimonio heterosexual y establecer las funciones del hombre y la mujer en esa relación, el hombre como cabeza, la mujer sujeta a la autoridad del hombre en el sentido correcto de la palabra, Dios instituyó la segunda grande institución, el sábado. ¿Y saben lo que me parece interesante? Hoy en día, los cristianos conservadores, los bautistas, los carismáticos, los pentecostales, gente como Rick Warren, por ejemplo. ¿Ustedes saben quién es Rick Warren? El que escribió el libro La vida con propósito, La iglesia con propósito. Millones y millones de libros. Fue al Vaticano con otros 29 eruditos protestantes para reunirse con eruditos católicos para hablar sobre el matrimonio, la crisis del matrimonio. ¿Cómo debe ser el matrimonio? Pues yo hubiera querido que me invitaran allá, porque yo les doy un discurso de 30 segundos. Varón y hembra los creó, punto final. ¿Qué más discusión? Ahí está clarísimo cómo Dios lo estableció. Dios creó varón y hembra. Pero fíjense, estos mismos evangélicos dicen, hay que salvar el matrimonio, hay que luchar por el matrimonio, hay que presionar al gobierno para que defina el matrimonio como entre un hombre y una mujer. Y uno dice, ¿por qué? Y dice, porque Dios lo hizo así al principio. Y entonces yo le digo, ¿y qué más hizo al principio? ¿Por qué defienden el matrimonio y no el sábado? Si el sábado fue hecho al mismo tiempo que el matrimonio. Antes del pecado, ambos. Y sabes que algunos adventistas son muy inconsecuentes también. Porque dicen, el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer, y el sábado es el séptimo día. Pero cuando se trata de la dieta que Dios dio también al principio, dice, eso no se aplica. O todo se aplica o nada se aplica. Dios quiere que volvamos al plan original. No un plan B. No, Dios quiere que volvamos a un plan A, pero Dios dio permiso de comer carnes limpias. Pues en cortas cuentas ya no son limpias.
Porque estamos al final de la historia cuando el mundo animal está completamente enfermo. Entonces Dios dice, lo que yo les permití en el pasado, no lo hagan ahora porque las circunstancias han cambiado. Por eso la hermana White dice, debemos abstenernos totalmente de comer carne, inclusive de carnes que la Biblia define como limpias, porque las circunstancias han cambiado y ya no son limpias. Ahora, no era mi intención hablar sobre la dieta. Vamos a hablar sobre el sábado. Génesis 2, 2 y 3. Y acabó Dios, ¿quién es este? Dios el Padre, muy bien, en el día séptimo. Acabó Dios en el día séptimo la obra que Él hizo. En español no está el pronombre masculino singular, pero en el hebreo sí. La obra que Él hizo, no que ellos hicieron. La obra que Él hizo. Y Él, tampoco está en el español, en la traducción, pero sí está en el hebreo. Y Él, singular, reposó, ¿en cuándo? En el día séptimo de toda la obra de Él que Él hizo, dice en el hebreo. Singular, masculino. Y bendijo Dios, ¿quién es ese? El Padre, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en Él reposó y cesó de toda la obra de Él, dice en hebreo, que Dios había hecho en la creación. 3 veces se repite cuál es la definición del día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo según dice Génesis? El séptimo. Séptimo día. ¿Lo dice claro? ¿Dice el primero? ¿Dice el sexto? No, dice el séptimo día, el sábado. Clarito. Y no falta alguno que diga, pero pastor, ¿cómo sabe usted que el séptimo día de hoy es el mismo séptimo día de los días de Jesús? Entonces yo lo que les pregunto es, ¿qué día va usted a la iglesia? Al domingo. ¿Y por qué va al domingo? Porque Cristo resucitó el domingo. Entonces yo digo, entonces lo que usted me está diciendo es que usted guarda el domingo de hoy porque es el mismo domingo que Cristo resucitó. Pues si es el mismo domingo que Cristo resucitó, entonces es el mismo sábado que Cristo guardó. Usted no puede decir que hoy es el mismo domingo de allá, pero que no es el mismo séptimo día sábado de allá. Y luego salen con otro y dicen, pero ¿cómo sabe usted que el sábado de los días de Jesús es el mismo sábado de la creación? Y mi explicación es sencilla. Jesús fue el albañil del sábado. Y Él no iba a guardar el día que no era, habiendo sido el creador. La secuencia de días no ha cambiado. El séptimo día todavía es sábado de Jehová. Dios definió el sábado. Es el séptimo día de la semana. Dios definió claramente las dos instituciones. El matrimonio es una unión heterosexual entre un hombre y una mujer. Y el sábado se debe observar el séptimo día de la semana. Ahora escuchen. A pesar del hecho de que la Biblia dice claramente que Dios creó una diferenciación sexual entre hombre y mujer y que Dios unió un hombre y una mujer en matrimonio y que Dios les dijo que se fructificaran y se multiplicaran, que no pueden hacer 2 hombres y 2 mujeres y que el matrimonio es normativo para todo el tiempo mientras estemos en esta tierra. Encontramos claramente que hoy en día los seres humanos están tratando de redefinir ambas instituciones. Una cosa está clara, mis hermanos y hermanas, y es que Satanás odia estas 2 instituciones. La primera institución, escuchen bien, la primera institución, la del matrimonio, salvaguarda la estabilidad del hogar. Y al salvaguardar el bienestar del hogar,
salvaguarda también el bienestar de la sociedad y del mundo. Satanás dice, si puedo destruir el núcleo familiar, puedo destruir el mundo. Y él odia el matrimonio con una pasión, porque cuando se desintegra el matrimonio entre un hombre y una mujer, se desintegra el hogar, se desintegra la sociedad, se desintegra la nación y finalmente se desintegra el mundo, y eso es lo que estamos viendo hoy. La otra institución, la del sábado, protege nuestra relación vertical con Dios. La primera institución es preservar el orden de la sociedad. La segunda institución es preservar nuestra relación con Dios. Por eso nos dio el sábado, para nosotros recordar siempre al Creador, para respetar y venerar siempre a Dios. Por eso es que Dios hizo el sábado la segunda institución. Como ustedes saben, y es cierto aquí en Canadá, al igual que en los Estados Unidos, los que apoyan el matrimonio homosexual están usando los medios de comunicación y los poderes civiles del mundo, inclusive el poder de las Naciones Unidas, para redefinir el matrimonio que Dios ya definió, diciendo que el matrimonio es una unión de dos personas sin consideración de género. Y cualquier persona que discrepa con esta definición es considerada inmisericordia y prejuiciada. Satanás odia el matrimonio. ¿Saben por qué Satanás odia el matrimonio? ¿Saben cuándo se originó el conflicto de Satanás con Dios en el cielo? Permítame leerles esta cita de Primeros Escritos, página 145, para que ustedes vean. Fue cuando Dios decidió crear al hombre y la mujer y el matrimonio que Satanás se llenó de celos. Por eso odia el matrimonio. Dice en Primeros Escritos 145, Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Ahora escuchen. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre, es decir, la formación de varón y hembra. Y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios. ¿Qué creen ustedes que es una de las cosas que más odia Satanás en esta tierra? El matrimonio. Eso fue lo que creó el conflicto originalmente. Satanás está diciendo, tú decidiste crear el matrimonio sin consultarme a mí, ahora vas a ver lo que voy a hacer con tu matrimonio. Y por eso hoy en día el matrimonio está desbaratado. El 50% de los matrimonios hoy en día terminan en divorcio. Y eso no cuenta todos los que están separados que no se divorcian. El 41% de los bebés que nacen en los Estados Unidos nacen fuera de una relación matrimonial. 41%. ¿Qué esperanza hay para esos niños? ¿Qué esperanza hay para la sociedad, para el mundo, bajo esas circunstancias? Ahora escuchen. Esto es lo más triste. La mayoría de las grandes iglesias que provienen de la Reforma Protestante ya han bendecido el matrimonio homosexual.
la Metodista Unida, viene de Wesley, la Presbiteriana de Calvino, la Luterana Unida de Lutero. Han bendecido el matrimonio entre homosexuales. Las grandes iglesias que vienen de la Reforma Protestante. Y algunas de ellas inclusive están ordenando ministros homosexuales. Y quiero decirle algo. Invariablemente las iglesias que están ahora ordenando ministros homosexuales, primero ordenaron mujeres. Es el primer paso. Créanmelo, que el matrimonio entre homosexuales viene pronto a la iglesia adventista. El debate y el conflicto viene, lo digo no por teoría, sino porque lo sé. No estoy diciendo que la iglesia va a apostatar. Pero lo que sí estoy diciendo es que la iglesia se va a enfrentar a este problema igual que se está enfrentando a la ordenación de la mujer ahora. Yo no tengo duda de que saldrá airosa. Yo no estoy diciendo si va a salir airosa o no. Lo que estoy diciendo es que la iglesia se va a enfrentar a este problema. Se va a enfrentar. Yo le voy a dar un ejemplo práctico de este asunto. En mi iglesia hay una hermana que tiene una hija que es lesbiana. Uno de los profesores de teología de la Universidad de la Sierra, en una playa en California, casó a la hija de esta hermana de mi iglesia con otra mujer. Más adelante les voy a hablar de la teoría de la evolución. En el departamento de biología de la Universidad de la Sierra, 5 profesores en el departamento de biología estaban enseñando que el hombre llegó a existir por evolución. Es un problema. No estoy diciendo que la iglesia no va a salir airosa, porque el Espíritu de Profecía es claro en cuanto a eso. Lo que estoy diciendo es que este es un problema que viene. Y vamos a tener que afrontarlo. Y tal vez sería mejor ahora tomar la decisión inicial correcta cuando se trata del asunto de la ordenación de la mujer. Porque es el primer paso. Y cuando se toma el primer paso, tomar el siguiente paso se hace más fácil. Créanme que yo pertenecía al comité que estableció la Conferencia General sobre la Ordenación de la Mujer. Me ha tocado leer miles de páginas, escuchar todos los discursos de los integrantes de ese comité. 4 veces nos reunimos, cada vez 3 días, para escuchar presentaciones que la gente preparó. Yo presenté una también allí, discutimos el asunto. Y los mismos argumentos que se usan en favor de la ordenación de la mujer, lo usan los que están a favor del matrimonio homosexual. Les doy un ejemplo. Gálatas 3:28, donde dice, no hay siervo ni libre, no hay judío ni griego, no hay varón ni hembra. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que el argumento es, como ya no hay varón ni hembra, entonces se pueden ordenar varones y mujeres. Pero los homosexuales usan ese mismo argumento. Dicen, como ya no hay varón ni hembra, entonces el matrimonio no tiene que ser entre un varón y una hembra. El mismo argumento de que, bueno, la justicia exige que nosotros ordenemos mujeres, la misericordia lo exige, mismo argumento que usan los que están a favor del matrimonio homosexual. Así que debemos orar mucho por lo que va a pasar en la Conferencia General el próximo año, porque la decisión va a ser trascendental y va a atrasar la hora de la evangelización de la iglesia. O si se toma la dirección correcta, yo creo que la evangelización se terminará mucho más pronto. Ahora escuchen. En los Estados Unidos, congresistas y senadores, ustedes tienen aquí un sistema parlamentario, ¿verdad?
congresistas y senadores de los Estados Unidos, conservadores, que por mucho tiempo defendían el matrimonio heterosexual, por la presión de los medios de comunicación y la presión de la sociedad, han cedido a la presión por salvar su puesto político y ahora apoyan el matrimonio entre homosexuales. Permítame decirles algo ahora sobre Barack Obama y luego vamos a tomar nuestro break. En una campaña a favor de los derechos humanos, Obama dijo, y ahora cito, llegará el tiempo en que reconoceremos finalmente como nación, que las relaciones entre dos hombres o dos mujeres son tan reales y admirables como las relaciones entre un hombre y una mujer. El año pasado, un jugador de básquetbol con el nombre de Jason Collins, jugador con los Washington Wizards, salió del closet y se declaró abiertamente homosexual. Los medios de comunicación en los Estados Unidos lo alabaron y lo glorificaron como un gran héroe, halagándolo por su valentía en declararse homosexual públicamente. Fue el primer deportista de los grandes deportes de los Estados Unidos en declararse abiertamente homosexual. Pero lo triste es que cuando Collins se declaró homosexual, el presidente Obama convocó una rueda de prensa y por los medios de comunicación se pronunció en favor del matrimonio homosexual, alabando y glorificando también a Jason Collins por su decisión. Es el primer presidente en la historia de los Estados Unidos. Se pronuncia abiertamente a favor del matrimonio entre homosexuales. Ahora escuchen bien, yo no tengo ningún problema con que el gobierno haga uniones civiles por fines de impuestos, pero eso no es matrimonio. Dios definió el matrimonio. El hombre no tiene derecho de redefinir el matrimonio. Y en la segunda parte que vamos a analizar, porque vamos a tomar un receso ahora, yo les voy a mostrar que lo que está haciendo Satanás ahora es, a través de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que también ratificó que es constitucional el matrimonio homosexual, lo que Satanás está haciendo es preparando a los Estados Unidos para redefinir el día de reposo. Lo primero es redefinir el matrimonio, pero eso es para ablandar a la nación, para que la nación esté lista, para luego redefinir la segunda institución, que es la institución del sábado. Cuando regresemos vamos a hablar de la Corte Suprema de los Estados Unidos, algunas decisiones que se han tomado en este particular. Hermanos y hermanas, este asunto es una de las grandes señales, creo yo, de que la puerta de la gracia está próxima a cerrarse. Sodoma y Gomorra. ¿Saben lo último antes de cerrarse la puerta? La hermana Guay habla de que cuando se cerró la puerta de la casa de Lot, la puerta de la gracia se cerró para la Sodoma. Esa puerta cerrada fue la puerta de la gracia cerrada para Sodoma. Y el último acto antes de cerrarse la puerta era que los hombres de la ciudad, jóvenes y viejos, querían tener relaciones homosexuales con los ángeles. Ciertamente hoy en día estamos viendo esa como una de las grandes señales.